¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la saben, por fin es hoy tu de podcast, el día más esperado de la semana. Y bueno, el tema de hoy, pues básicamente hablaremos de todo un poco de lo que hemos hablado en los podcasts normalmente, que es los temas que siempre menciono. Pero bueno, antes de iniciar les recuerdo que si no están suscritos les recomiendo suscribirse, neta. Únanse a este Aquelarre, se los agradecería mucho porque es un gran apoyo. Por supuesto, agradezco a los que ya lo han hecho. Y por supuesto, cuando lo hagan, no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recomiendo que me pueden seguir en Instagram, me encuentran como LuisRGFT. Y también me pueden seguir en TikTok, que me encuentran como LuisCoven97. Y pues bueno, nenes, ahora sí, sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión. Y vamos a lo que nos truje chincha. Y bueno, pues y como ya he mencionado en algunos podcasts anteriores, pues bueno, he hablado de que como que cada cierto tiempo hay cierta nostalgia por diferentes décadas, ¿no? Hubo un tiempo donde, por ejemplo, los 70s había mucha nostalgia rápidamente por los 50s, ¿no? Hubo un momento donde había nostalgia por los 60s, que era por eso de los 90s más o menos, luego por ahí luego los 70s, hace no mucho tuvimos como la nostalgia ochentera, pues viste, como que muchas cosas de la época, música parecida y todo eso, pero en este caso, pues bueno, ahorita creo yo que estamos entrando como en ese tipo de nostalgia o de extrañeza hacia los 90s, ¿no? Otra de las décadas que bueno, ha marcado la historia como cualquier otra y la verdad fue una década muy importante y creo yo que en momentos como que la gente se le olvida que es una época que marcó un antes y un después del nuevo milenio porque bueno, pues fue la última década del siglo XX donde hubo muchos cambios, por aquí en México era la última década donde el PRI estaba gobernando, que bueno, pues cosas de México, la Unión Soviética pues estaba a punto de que cayó a inicios de la década de los 90, hubo mucho desmadre en el mundo, no hubo muchos cambios respecto a lo que se pensaba, lo que se decía, este se buscaba ser más como irreverente, menos menos lo que te decía la sociedad y más hacer lo que tú quisieras hacer y por tu propia cuenta. O sea, había muchos cambios por ahí entre la música, las películas, los cómics, la literatura y muchas de esas cosas, pues bueno, lo fueron reflejando poco a poco, ¿no? Y no es para menos porque la cultura pop tuvo su momento muy curioso en los 90. A muchos no les gusta porque fue muy desmadroso, porque hubo pues prácticamente de todo, o sea, hubo muchas tendencias, había tendencias que buscaban regresar a intentaban revivir lo que fue exitoso en los 80s, o otras que eran cosas nuevas, más innovadoras, otras que buscaban asimilarse a cosas que se habían creado muchos años antes. Entonces al final del día pues fue un desmadre en todo ese aspecto, pero sí es cierto de que fue muy importante y dejó muchas cosas para lo que terminaría marcando lo que es la cultura pop, la cultura geek, la cultura friki, como le quieran decir, ¿no? La verdad sí marcó muchas de esas cosas. Y bueno, para empezar pues tenemos lo que son los cómics, ¿no? Que obviamente es un tema que hablamos mucho aquí, que la verdad la industria del cómic sí es cierto que bueno, pues sí sufrió bastantes cambios durante esta década. Cualquiera que sepa de cómics sabe que no es algo desconocido, no es algo raro, pero sí es muy curioso de cómo fue cambiando, ¿no? Porque al final del día los cómics habían gozado como que una buena época en los 80s, un buen boom en los 80s por todo esto que habían cambiado los enfoques de sus historias, buscando ser historias mucho más serias, mucho mejor enfocadas en sus personajes, en contar mejor su universo, en ser más coherentes y todo eso que en las simples cómics que había antes, ¿no? De la Edad de Plata, de que simplemente era pues el villano de la semana y todo eso. Aquí no, aquí en esa década se buscó algo mucho más, pero sí es cierto que en los 90s pues buscaban otras maneras de generar dinero, que bueno, sin querer fue su perdición, pero para algunos les funcionó, otros para no, ¿no? Por un lado pues el cómic independiente pues empezó a nacer durante estas épocas porque bueno, pues digámoslo así, que DC y Marvel luego no tenían sus mejores tratos con los escritores o dibujantes, y muchos de ellos, algunas figuras reconocidas como por ejemplo Todd McFarlane, inclusive durante un tiempo el mismísimo Jim Lee se salió de DC para bueno, pues básicamente formar propias editoriales, y nacieron cosas como Dark Horse Comics, Image Comics, entre esos, ¿no? Que la verdad fueron sacando pues diferentes historias un poquito diferentes al acostumbrado, aunque eso sí, había algunas que pues de cierta manera se ajustaban a las modas o lo que se estaba mostrando en el cómic, sobre todo visualmente hablando en la industria, ¿no? Porque algo que marcó mucho lo que fue la década de los 90 en el cómic fue lo que fue lo visual. O sea, como que le dieron mucha importancia a cómo se veía el cómic y no tanto en todo lo que se escribía, ¿no? De hecho, puedes encontrar cómics con portadas geniales y labres y ves el dibujo que está muy chido, pero luego lees la historia y pues es lo más X del mundo, o sea, no es la gran cosa. Y así fue una tendencia que sí perduró durante mucho tiempo. Digo, ya en los 2000, como finales de esta década, de principios de los 2000, como que fue cambiando, y si bien se le seguía dando su importancia a lo visual,
también sí es cierto de que ya no se descuidaba lo que era la historia y buscaban tener como un buen balance en lo que era historia y dibujo, ¿no? Pero bueno, pues en el cómic hubo, hablando de las dos grandes editoriales, pues hubo muchas cosas, ¿no? Por un lado en Marvel tuvimos nuevos héroes o nuevos villanos, personajes como Punisher, Venom, Carnage y todos esos, pues bueno, fueron ganando popularidad, se les fueron generando muchos fans y la verdad, pues al final del día les funcionó porque son personajes que siguen hasta nuestros días y hay mucha gente que son fan de ellos, pero sí es cierto que también intentaron hacer muchos cambios a sus personajes que no funcionaron, a Doctor Strange, a Hulk, a todos ellos, pues bueno, al final como que lo intentaron, pero al final no lo lograron, los únicos que salieron bien parados fueron los X-Men, que pues bueno, en ese tiempo también Jim Lee llegó a trabajar durante un tiempo con Marvel y la verdad les funcionó bastante bien, ¿no? Los X-Men como que sí tuvieron todavía su popularidad, pero sí es cierto de que es más que nada porque los X-Men como su concepto en sí vende muy fácilmente y es muy difícil de que bueno, pues no sean llamativos para la gente. Pero otras cosas como Spider-Man tuvieron la dichosa saga del clon que la verdad pues sí fue una saga bastante controversial, hay mucha gente que le gusta, hay otra gente que no. A mí se me hace pues 50-50, digo, tiene sus cosas que funcionan. Ben Reilly me gusta bastante como personaje, pero sí es cierto de que sus planteamientos, cómo se dan las cosas y esto pues sí son bastante extraños y la verdad pues no terminan de funcionar en un concepto como lo que es Spider-Man, ¿no? También tuvimos los Cuatro Fantásticos que creo yo que en los 90 sí tuvieron de sus peores épocas porque pues simplemente no sabían qué hacer con los personajes. De hecho un cambio notorio fue lo que fue su Storm, que en ese momento no me acuerdo, había pasado algo como que tenía un problema en la mente, algo así, estaba volviendo como más rebelde y todo eso, y cambió su uniforme y pues era más que nada por el pretexto de buscar pues mujeres, de buenos atributos para lo visual. Entonces pues al final terminó perjudicando mucho el personaje y de hecho sigue siendo como fans de la Mujer Invisible de los Cuatro Fantásticos, pues les disgusta mucho esa parte de la historia del personaje, porque sí es cierto que la verdad cuando era lo visual, cuando tenían que compensar lo visual, sí es cierto que buscaban hombres fuertes, musculosos, hipermamados, con un chingo de bolsillos y armas y cosas cool y así, o sea, como que se viera genial llamativo. Y las mujeres, pues bueno, eran hipersexualizadas a más no poder, con pues bueno, buenas pompis, buenos bustos, hermosísimas, preciosas, y bueno, más o menos por estas épocas nació lo que es o por lo menos se dio mucho lo que es la dichosa pose de la espalda rota, que bueno, es esta pose que salen mucho en cómics, sobre todo de superhéroes, donde bueno, los personajes femeninos o las superheroínas se les hacen como voltean, hacen como una vuelta de cara, pero es bastante extraño porque hacen que se les vea tanto lo que es el busto como lo que es la parte de atrás y pues es anatómicamente imposible, que de hecho muchos dicen que pues tendrías que romperte la espalda para hacerlo, entonces por eso le dicen la pose de la espalda rota, ¿no? Y la verdad pues en ese aspecto sí fue muy desmadroso, pero y Marvel pues también no solamente le bastó con eso, sino que decidió sacar lo que se conoce ahora como portadas variantes, que es un experimento, una técnica que a Marvel sigue haciendo hasta nuestros días y muchas editoriales de cómics en general, pero creo yo que Marvel es la que más le saca jugo a esto de que la portada variante de tal artista, la de tal convención, la de tal tienda de cómics, o sea, se hizo un mega desmadre, ¿no? Y la verdad pues al principio les funcionó la idea, pero sí es cierto porque al final del día que estaban descubriendo que en ese momento el mercado del cómic pues era muy vasto y se le podía sacar mucho dinero. El problema es de que pues en su avaricia sacaron tantas portadas que muchas ni llegaban a interesar o no se vendían porque pues la gente no podía comprarlas todas y bueno, esto empezó a causar pues una gran crisis en la industria del cómic, que bueno, pues Marvel sin querer fue la que mayor pagó los platos rotos, ya que tuvo que vender sus propiedades intelectuales. Ahí pues gracias a esto Spider-Man terminó en Sony, los X-Men y los Cuatro Fantásticos en Fox y todo eso de desmadre, ¿no? Que bueno, pues ya muchos se sabrán y la verdad pues sí estuvo bastante cabrón. Digo, sí tuvo sus cosas buenas por ahí con Marvel en esa época, por ejemplo los Avengers de Kurt Busiek o como dije los X-Men de ese momento estaban geniales, pero sí es cierto de que pues la industria no se la veía tan bien, el cómic independiente pues estaba como que ganando más terreno, pero sí es cierto que DC curiosamente creo yo que le sacó un poquito mejor de provecho esta década, porque DC, digamos, las DC bien tenía todas estas tendencias como por ejemplo de lo visual y de las, cómo se veían los personajes y eso, sí es cierto que en sus historias buscó ser como que más transgresor o más polémico, como que su idea no fue tanto irse al merchandising o a las portadas variantes, sino a pues básicamente dar
historias que impactaran, ¿no? Porque la verdad muchos, inclusive personajes populares como Superman o Batman, pues no estaban generando lo que ya se debió últimamente, entonces dijeron, no mucho, empezó la década y no mucho tardaron en buscar estrategias para hacerlo, ¿no? De ahí sacaron varias cosas por ahí, por ejemplo, tenemos lo que es la dichosa muerte de Superman, su regreso obviamente póstumo, y entre eso también tuvimos lo que es el reino de los superhombres, que la verdad fue algo que funcionó bastante bien, ¿no? El hecho de que mataran al hombre de acero, uno de los superhéroes más icónicos en general, que cómo se fue creando el cómic, la verdad es que sí fue algo que inclusive llegó a las noticias, o sea, fue tan cabrón ese suceso que bueno, pues a DC le sirvió bastante, y esa estrategia le funcionó tan bien que bueno, pues prácticamente la puso en marcha para otras cosas, ¿no? Por ahí tuvimos lo que es Batman Nightfall, que fue cuando Bane le rompió la espalda a Batman, luego también este Azrael mantuvo el manto de Batman durante un tiempo, después ya regresó, se enfrentaron, o sea, mucho desmadre, ¿no? También tuvimos lo que fue el Aquaman de Peter David, que perdió a su hijo, perdió le mocha en la mano, y pues bueno, se termina siendo un Aquaman ya no como el que mucha gente se imaginaba de que le hablaba a los peces, de los super amigos y eso, sino alguien inclusive mucho más duro, mucho más frío, mucho más gruñón, o sea, algo que, pues más o menos medio similar a lo que es el Aquaman de Jason Momoa, por decirlo lo más cercano. Green Lantern se había vuelto malo, se había convertido en Parallax, destruyó a los otros Green Lantern, pero llegó un nuevo Green Lantern que era el último, que era Kyle Rayner, y pues al final del día le funcionó porque fue un personaje que también, o sea, no era un personaje nuevo, que a lo mejor los fans viejos no les agradó, pero al público nuevo les funcionó bastante bien porque pues era alguien muy acorde a la época, ¿no? Por las cómo hablaba, por las cosas que decía, inclusive por sus gustos, que en este caso a este personaje le gustaba el anime, o sea, un fenómeno que se estaba empezando a dar mucho en ya más allá de Japón, entonces pues prácticamente fue alguien que conectó por el público contemporáneo de la época. Flash con las historias de lo que fue Mark Waid le funcionó bastante bien, e inclusive pues bueno, también le sacó mucho provecho a sus historias que eran los Elseworlds, que fue como una tipo línea What If que empezó a sacar DC, que eran universos alternativos de sus diferentes personajes, y entre ellos pues bueno salió Kingdom Come, una de sus obras más importantes, que la verdad pues bueno, sí, a lo mejor hablaremos de ella mucho mejor más en un podcast próximo, pero pues bueno, creo que es una historia que no necesita presentación sí o sí, y la verdad pues en ese aspecto creo yo que DC salió un poco mejor parado, digo, a Marvel no le fue tan mal, tuvo sus cosas buenas, historias como de Marvel, y eso les funcionó bastante bien, pero sí es cierto que DC como que y luego logró sacarle mucho provecho al asunto, ¿no? Y por mucho que muchos fanáticos del cómic se quejen de esta época de los 90, sí es cierto que, bueno, al final del día, pues de cierta manera dejó una marca muy importante en la industria, sí o sí, ¿no? Y pues bueno, ahora es hora de hablar de lo que son las películas, porque obviamente también las películas son muy importantes, y los 90 tuvo varios cambios respecto a las mismas, ¿no? Si bien, tuvimos por ahí sus cosillas, medio extrañas, también sí es cierto que tuvimos varias tendencias que lo que buscaban era dejar de un lado lo que era complacer al público o ser muy familiares como lo fue en los 80, y buscar más que nada ser mucho más transgresores o ser mucho más bizarros o mucho más experimentales en lo que era esta industria, ¿no? De ahí se dan cosas como el Dogma 95, que busca básicamente ser todo en contra de lo que es Hollywood, que bueno, busca donde los directores normalmente no son acreditados, donde la cámara se maneja de una manera diferente, las situaciones son muy diferentes, inclusive cómo se comportan los personajes son totalmente diferentes, que bueno, como dice su nombre, se da en el año del 95. También inclusive en el cine hollywoodense pues tenemos varios cambios, tenemos como por ejemplo en el terror ya sí, como que el terror estaba teniendo un punto de que no sabía qué hacer, como que no sabían qué películas hacer y buscaban de cierta manera generar impacto, pero no lo lograban. Pero bueno, de ahí salieron varias cosas, como entre ellas películas como Scream, que básicamente buscaban parodiar lo que era el género de slasher, parodiar lo que era su concepto, sus tropos, y al final pues dio una historia paródica que sin querer daba miedo, y al mismo tiempo pues bueno, era muy interesante por todos los metacomentarios que hacían, ¿no? También en la comedia buscaban ser más irreverentes, tuvimos cosas como La Máscara, Ace Ventura, inclusive películas más serias buscaban, digámoslo así, buscar el sentido mucho más de lo que era la vida, porque había que tener en cuenta de que en los 90 había pasado, pues había pasado muchas cosas tras eso, ¿no? Tuvimos la Guerra Fría desde finales, mediados de los 40 hasta finales de los 80,
y pues bueno, habían salido varias cosas, había muchos problemas de identidad y eso, ya que bueno, pues ya se acabó la Guerra Fría, el capitalismo ganó, pero ¿qué sigue después? ¿Qué sigue para nosotros? Que bueno, pues prácticamente tuvimos que vivir toda esta porquería, ¿qué sucederá después? ¿No? Y decir, se dio como que un rollo existencial de que hay más allá, qué es lo que sigue después, y bueno, tuvimos cintas como Matrix o The Truman Show que bueno, buscaban de cierta manera hablar un poco de esos temas, ¿no? De que quién es uno realmente, porque al final del día se centraba mucho en lo que era el individuo, ¿no? De cómo el individuo fue afectado por su entorno, en este caso por todo lo que sucedió anteriormente y cómo tenía que sobrellevar todo esto, ¿no? De que todo lo que había pasado, todos los miedos que se tenían para todo el mundo, pues bueno, ya habían pasado, no se cumplieron, se acabaron y pues qué sigue después, ¿no? ¿Qué sigue después en esta parte de la historia? De hecho, se podría decir que estas películas buscaban ser un poco más, hablar del sentido personal, explorar mucho más lo que los protagonistas tienen que decir o lo que sentían que, bueno, pues centrarse que mayoritariamente lo que era el conflicto global, ¿no? Que hay muchas películas, pero en este caso creo yo que la que más representa a los noventas, creo yo que es Trainspotting, es una de mis películas favoritas. Y básicamente, pues bueno, para quien no conozca esta peli, pues trata de Mark Renton, que bueno, es un tipo que le gusta consumir sustancias junto con sus amigos que, bueno, pues no son tan, no son legalmente hablando, pues no son legales, ¿no? Y aparte, pues bueno, son muy nocivas para la salud, entonces, pues es un tipo que se la vive así muy despreocupado y básicamente no piensa en su futuro, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo mismo, ¿no? De que, pues no había futuro como tal a dónde ver porque pues ya se pensaba que todo había acabado, entonces la gente se preguntaba qué sigue después, ¿no? Y simplemente es seguir con la comodidad de crear una familia, de tener un trabajo, y todo eso, o que sigue después, ¿no? Que la verdad, pues sí seguían muchas cosas después, pero pues bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Y la verdad es una película que vemos, todos estos cambios y creo yo, y de hecho inclusive habla de esto, ¿no? Hay muchas frases o diálogos que hablan del cambio, que en este caso demostraban que los noventas era como esta década de transición de los ochentas hacia los 2000, ¿no? Desde el siglo XXI, y pues bueno, inclusive, hay una parte en la que una chica le habla a Renton, ¿no? De que todo está cambiando, se están cambiando los hombres y las mujeres, están cambiando las películas, la música está cambiando, el país está cambiando, todo lo que tú conoces está cambiando, ¿no? Cosa que era cierto, ¿no? Inclusive llega muchos, allí inclusive estuvo muy adelantada a su época porque hay una parte en la que él y un amigo que se llaman Big B en una parte de la película van a festejar en un club y pues no se dan cuenta de que era un club gay, ¿no? Pero al final Renton como que lo acepta y de hecho él inclusive empieza a decir, llega un punto donde ya la línea entre hombres y mujeres ya no existe y todos simplemente seremos idiotas, ¿no? Lo cual pues técnicamente es cierto, ¿no? Al final, y estaba sin querer nos estaba mencionando que llegaba un punto en el mundo donde ya no los roles que se nos imponen, se nos decía de género, de que los hombres hacen esto, las mujeres aquello y eso, poco a poco también se iban como que desdibujando, se iban, ya no eran tan, visibles como antes y ya pues simplemente pues, como diría Barbie, no puede ser lo que tú quisieras hacer, ¿no? E inclusive pues al final, es muy chido ver todos estos aspectos que bueno, pues fueron cambiando en las historias que se contaban. Y no solamente en las historias, sino en la forma en la que se filmaban estas películas fue cambiando drásticamente, ¿no? Se empezaron a hacer, lo que era la animación 3D, lo que era la animación por computadora, para crear los efectos especiales, ¿no? De ahí que cosas como Matrix, Jurassic Park y eso, pues bueno, tuvieran efectos tan innovadores porque se buscaba dar rienda suelta a la imaginación y hacer posible ver cosas que a lo mejor, inclusive con muchos avances como en los ochentas en este campo, pues bueno, no se podían dar, ¿no? Y aquí se dieron pues totalmente el lujo, e inclusive en técnicas para filmar, como en este caso películas como La Bruja de Blair, que bueno, filmaban cámara en mano, que se le conoce como el found footage, que técnicamente el found footage ya existía desde un poquito antes, pero sí es cierto de que aquí de plano se buscaba dar otra nueva sensación, otra nueva narrativa, y bueno, esta película fue la que la popularizó, e inclusive pues bueno, usó marketing de una manera muy impresionante con esto de que pasó en verdad, de que no se encontraron estos chavos, de que esto es verídico y eso, y pues jugaba mucho con lo que cómo podías manipular a la gente para bueno, pues conseguir vender básicamente tu producto, ¿no? La verdad sí es cierto que muchas de estas cosas se dieron en esta década. Y por supuesto, si hablamos de productos audiovisuales, creo yo que hay que hablar de lo que es la televisión, ¿no? En este caso creo yo que en los 90 no tanto todo la televisión en sí, sino lo que es la parte de animación. Creo yo que aquí, en este caso, sí hubo un cambio drástico muy cañón respecto a lo que
se estaba viviendo, ¿no? Porque la verdad es que los 80, si bien tuvo sus cosas interesantes en la animación con películas como Heavy Metal, Akira, Ghost in the Shell y eso, sí es cierto que pues en su mayoría eran películas pues no muy conocidas, que eran de otros con países y que bueno pues no tuvieron difusión sino hasta mucho tiempo después, ¿no? Y la verdad es que la animación pues siempre se consideró mucho para niños en esta parte del mundo, aun teniendo en cuenta de que ya había inclusive a material para adultos animado como Betty Bob y eso, sí es cierto que la animación sí seguía dándose un punto de pues bueno de ser más para el público infantil que otra cosa, ¿no? Pero la animación sí fue muy cambiando drásticamente, sobre todo porque llegó el anime, ¿no? Que técnicamente el anime ya había llegado desde mucho antes igual a esta parte del mundo, pero sí es cierto que en los 90 sí tuvo un boom demasiado cañón, o sea, muchas cosas como Dragon Ball, Sailor Moon, Digimon, Pokémon y eso, o sea, tuvieron sus mega éxitos cabrones, la mercancía estaba por doquier y pues a los niños les interesaba eso, ¿no? Inclusive hay adolescentes que les llamó la atención y digo, pues, ¿qué es esto, no? Y les gustó mucho lo que estaban viendo y la verdad, pues sí se notó mucho la diferencia, ¿no? Y en este caso Occidente no se quiso dejar quedar atrás porque si bien es cierto que algunas de estas series que mencioné pues buscaban básicamente vender juguetes como por ejemplo Pokémon y Digimon, sí es cierto que también al final del día pues en el proceso hacían una historia que la verdad era muy buena, o sea, no era la mejor de todas porque ya si te las pones a ver ahorita si ves muchos fallos o cosas que están muy a conveniencia, pero sí es cierto de que para lo que era su objetivo de simplemente vender pues se habían esforzado prácticamente, ¿no? Y en este caso pues a diferencia de Occidente que teníamos las caricaturas de He-Man, de G.I. Joe, de Transformers, que a lo mejor aquí muchos güeyes así van a decirme, no, ¿qué te pasa? Y eso, pero por mucha nostalgia que tenga, sí es cierto que son series que no tienen una narrativa muy buena que digamos, ¿no? Y de hecho en esa se nota demasiado que te quieren vender algo, en ese caso te querían vender el Transformer, el soldadito G.I. Joe, te querían vender uno de los personajes de He-Man, o sea, al final del día para eso eran estas caricaturas, ¿no? Pero en este caso en los 90 pues se dio un cambio muy cabrón en la animación de Occidente ya que se buscaba como que priorizar mucho más lo que era la historia que otra cosa, ¿no? Y en este caso pues tuvimos series muy interesantes como lo que eran Gárgolas de Disney o Patoaventuras que sí cambiaron mucho lo que era el paradigma, sobre todo Gárgolas que la verdad sorprendió que Disney se atreviera a sacar una serie con un corte tan oscuro y un poco más serio, de hecho sí sigue sorprendiendo así que se hayan atrevido a hacer a sacar esta serie. También por ahí tuvimos series como las series de DC como Batman, Superman, Liga de la Justicia creo yo que ya no, creo yo que eso ya es más de los principios de los 2000. Si acaso por mera suerte, así finales de así en el 99 salió por pura mera suerte de que la tiene, pero según yo fue en los 2000, ¿no? Pero fueron series que igual cambiaron mucho igual su narrativa, que buscaban darle mucho más importancia a los personajes, sobre todo con Batman, que es una serie, la verdad, que se iba a armar muy bien sus historias, a sus personajes, teníamos cómo eran los villanos, que no solamente era el villano malo que va a destruir la ciudad, sino que los mostraban como que su lado humano, teníamos capítulos como el pingüino que quería ser bueno, lo que era la historia de origen de Harley Quinn, Dos Caras, viendo que tenía esta doble personalidad, o sea, teníamos muchos de estos matices que la verdad se había notado en los cómics, pero en este caso pues ya era mucho más evidente para el público en general, y bueno, ya si hablamos de animación, pues bueno, hay que hablar de que aquí en esta década también salieron lo que fueron los canales de animación, porque como tal antes no existían, simplemente eran un bloque en varios canales de televisión y pues bueno, ya eso era, terminaban y pues seguían otras cosas, ¿no? Pero nadie se había atrevido a sacar un canal completamente lleno de puras series animadas, y es que pensaban que no era reditable, pero pues se demostró todo lo contrario, ¿no? Y en este caso, pues bueno, salieron cosas como Fox Kids, salieron cosas como Cartoon Network o Nickelodeon, que bueno, cada uno tenía sus propuestas. Por un lado Fox Kids quería hacer como mucho más ad hoc a lo que pues estaba viendo, como que buscar lo que era de moda y eso, y pues bueno, Fox Kids consiguió de hecho muchas licencias para series sobre todo de anime, que era lo que se estaba dando el boom en ese momento. Cartoon Network buscaba propuestas originales, creativas, divertidas, o sea, y de ahí salieron cosas como Ed W. y Eddie, varias series, el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas, que pues son prácticamente series muy icónicas del canal, y en Nickelodeon se buscaba ser más irreverente, más bizarro, más experimental, y pues ahí se dieron cosas como Cat Dog, los Rugrats, los monstruitos esos que se me olvidan su nombre, creo que se llaman más monstruos y ya, la serie, y por supuesto también uno de sus grandes éxitos, Bob Esponja, ¿no? Que bueno, ese ya, si no mal recuerdo, esa fue en el 99, ya fue como a finales de la década, pero pues sí es cierto que pues en ese momento
momento Nickelodeon, tanto más que nada Nickelodeon y Cartoon Network estaban aceptando de todo, ¿no? O sea, de que, a ver, ¿quién quiere animar? O sea, y buscaban todas las propuestas, ¿no? Llegaban un chingo de personas así, tengo propuesta de esto y tengo propuesta de aquello, ¿no? Y pues de ahí salieron todas estas cosas, inclusive cosas como Ren y Stimpy, que fue muy controversial en su momento, y más aún controversial su creador, que bueno, pues eso es tema aparte para a lo mejor hablar en octubre, porque sí es de miedo lo que ese tipo pues, ha hecho, o sea, te puede gustar Ren y Stimpy, pero madre mía, su creador es una fichita que bueno, o sea, se le sacan muchas cosas, ¿no? Y esto fue lo que perduró durante mucho tiempo, y no solamente eso, sino también en lo que era la animación para adultos, ya se empezaba generando mucho más apertura aquí en Occidente, ¿no? Y en este caso, pues el pionero en esto fue MTV, que la verdad, pues en los 80 MTV se caracterizó por ser el primer canal de videos musicales y por su creatividad y por lo que era juvenil y eso, y fue muy exitoso, ¿no? Y en este caso, pues no se quería quedar atrás, bueno, la música estaba cambiando, pero no solamente eso, sino también las cosas que quería ver la gente, ¿no? Y aquí empezó no solamente a meter sus clips de música, sus tops y eso, sino también empezó a meter series animadas, ¿no? Que en este caso hubo algunas como las clásicas, como las primeras temporadas de South Park, tuvimos ahí Beavis and Butthead, e inclusive, pues bueno, Daria, que Daria creo yo que es el mejor ejemplo de algo que representa mucho esta década por cómo era mucho más, de que era alguien que se burlaba de todos, que criticaba a la sociedad, que era, le daba igual lo que estaba sucediendo y que inclusive de cierta manera, pues se burlaba tal vez de muchas cosas que la misma MTV proponía, como la música, los estilos de vestir, de belleza y eso que se estaban dando en ese momento, ¿no? Y la verdad sí era bastante interesante cómo lo hacía, y al mismo tiempo, pues bueno, también el personaje de Daria evolucionaba, y la verdad, muchas de estas cosas se dieron en esta década, y si no fuera por estas cosas ya no tendríamos muchas grandes joyas de la animación, y la animación, pues bueno, no se seguiría queriendo impulsar, que digo, si de por sí ahorita la animación como que todavía le cuesta trabajo sobresalir entre tantas cosas y los prejuicios de que es solo para niños y así, pues bueno, pues antes era mucho peor, y en los 90 se dieron un arriesgue, pero se arriesgaron y les salió súper bien, ¿no? Digo, es una pena que ahora MTV ya no haga este tipo de series muy irreverentes, todas se fueron muy, directa a streaming, ahora solamente, y ni siquiera música sale, solamente siempre reality shows, pedorros y así, Cartoon Network se fue a la, o sea, literalmente está en lo peor, o sea, le han hecho mucho desmadre, que ahorita sobre todo que quieren hacerlo como un canal mucho más enfocado a lo infantil, y pues muchas series como Unicorn Warriors o lo que es la serie de mis aventuras con Superman, pues bueno, pasaron a Adult Swim porque sí, aunque no son, o sea, sí son muy diferentes a lo que se tenía acostumbrado a pasar en Adult Swim, y pues bueno, obviamente se nota mucho la diferencia, y que se notaba que iban directo a Cartoon Network, pero pues decisiones pendejas de empresas, ¿no? Y en hablemos de Nickelodeon, que bueno, Nickelodeon está para el perro, o sea, literalmente hablando, pues eh, si bien te va, pues puedes sacar tu serie, pero pues, te reza porque dura una temporada, ¿no? Porque si bien te va, porque la verdad sí es cierto de que sacar series en Nickelodeon está feo, sobre todo porque siguen enfermos con que quieren que todas sus pinches series sean tan exitosas como Bob Esponja, lo cual es imposible porque Bob Esponja lleva un chingo de años existiendo, y pues si vas a empezar una serie, pues no te va a generar los números de Bob Esponja, la neta. Entonces, sí, o sea, solamente viven de puro Bob Esponja y puro de Loud House, así que pues las cosas no terminaron tan bien, pero pues bueno, antes era un lugar muy hermoso, antes de todo eso era un lugar muy hermoso, ¿no? Y pues bueno, ya para terminar, pues quiero hablar de la música, ¿no? Que también fue algo muy cambiante en esa época, porque fuimos dejando de atrás lo que era el sintetizador, el heavy metal, el hair metal, el rock pesado, y nos fuimos más por el eurodance, el pop, ciertas baladas, inclusive un poco más de música latina, y por ahí cantantes latinos como Chayanne, Ricky Martin, Shakira, y eso se fueron abriendo paso en la escena de la música mundial, que bueno, de cierta manera le sirvió para tener muy buenas carreras, y el rock, si bien siguió existiendo, se fue centrando más en lo que fue otras cosas como el post-punk, el grunge, y lo alternativo, ¿no? Ya no tanto como lo que los ritmos pesados, duros, o la vestimenta extravagante y eso que se vivía en los 80s, ¿no? Que es algo muy curioso de cómo pasaron, ves los rockeros de los 80s, cabellos largos, pintados, colores fosforescentes, excesos y eso, y en los 90s pues todo era como más apagado, más sencillo, pero con una identidad pues muy ad hoc
era la época, ¿no? De ahí salieron grupos como Nirvana, Arctic Monkeys, Blink-182, entre muchos de estos que ya conocemos, y el Eurodance también fue una parte muy importante porque fue cuando Europa se fue abriendo paso a la música de manera mundial muy fuerte y pues bueno, pues cantantes y grupos de diferentes países como España, Portugal, Francia y Reino Unido, Irlanda y todos esos, pues bueno, fueron sacando estos hits que bueno, fueron parte importante de lo que era las actividades sociales de la década, ¿no? De que si ibas a bailar, pues escuchabas música Eurodance, rolas como Be My Lover, y ese tipo de cosas eran las que sonaban más en la radio, en las fiestas y todo eso, ¿no? Entonces, la música igual sufrió un gran cambio y bueno, pues de cierta manera también el hecho de que cosas como el pop y lo electrónico estaban dando mucha más presencia, nos estaba preparando para, bueno, pues lo que venía, ¿no? Aunque también en ese momento salieron cosas como Daft Punk, que gracias a Dios salió Daft Punk, que se los extraña, se extraña Daft Punk, pero bueno, pues en esa década fueron sus primeros pasos, la verdad, o sea que no manches, o sea, cuánto tiempo ha pasado, en los 90 fueron los primeros pasos de Daft Punk, o sea, wow, cuántas cosas han pasado. Y pues bueno, creo yo que al final podemos decir que los 90 en efecto sí fue una época muy diferente, sí fue una época muy alocada, pero que al final ya fue moldeando muchas cosas, para bien o para mal, que se iban a ver en el próximo milenio que por venía, ¿no? Y bueno, pues ya la historia es historia, se pensaba que iba a acabar el mundo en los 2000, pero no acabó, y pues bueno, al final estamos aquí todavía, y pues bueno, tenemos de algún modo las consecuencias, tanto como dije, buenas como malas, de lo que fue esa década, así como también pues de las anteriores, ¿no? Y la verdad es de que sí, hay muchas cosas que todavía me faltan hablar, pero pues se daría para mucho más, y son algunas muy interesantes por ahí, hasta de la publicidad podría hablar porque había publicidad muy cañona que rayaba sí, la verdad, lo alocado de lo que se tenía acostumbrado. De hecho, si quieren, les recomiendo que busquen lo que era la campaña que hizo Benetton, la de Real Colors of Benetton, ¿no? Fue una campaña que hizo esta marca de ropa y perfumes y eso, muy cabrona, inclusive muy criticada, que bueno, pues no les digo, o sea, no puedo poner imágenes, pero como lo que les puedo decir es de que te podías encontrar desde críticas hacia por la discriminación por cualquier cosa, hasta pues había fotos de ropa de soldados que bueno pues ya habían pasado a mejor vida e inclusive pues referencias a hay fotos de pues gente que bueno pues le gustaba desvivir gente, ¿no? Y la verdad era muy, les digo, busquen esa, no voy a poner imágenes obviamente, bueno, uno porque pues no es un podcast obviamente, y dos porque pues obviamente no me pinches van en este video, por lo menos en YouTube si pongo esto, ¿no? Pero busquen en internet todo lo que es Real Colors of Benetton y bueno, verán todo desmadre, ¿no? Que había con esa campaña. Pero pues bueno, hasta aquí lo dejamos, nenes. Espero que les haya gustado mucho. Cuéntame si alguno de ustedes de cierta manera vivió esa época, ya sea en su niñez, adolescencia. Pues déjenme en los comentarios, ¿no? Porque pues al final de cuentas creo yo que en mi caso más que nada me tocó las obras de los 90, o sea, como que yo nací en el 97, entonces me tocó lo último. Y pues creo yo que sería interesante ver cómo más que nada la perspectiva de lo que fue de los que en verdad sí vivieron muy totalmente esta época, ¿no? Ya sea de niños, de adolescentes y tal vez inclusive de adultos, ¿no? Cómo vivieron este cambio de lo que vivieron ustedes en su juventud de los 80 a los 90, creo yo que sería bastante interesante. Pero pues bueno, hasta aquí lo dejamos, nenes. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, denle like y por supuesto compártalo. Y bueno, cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.